Ya está. Entonces, la primera pregunta dice, sea omega la región encerrada por las curvas x igual a 0, x igual a 1, y igual a x al cubo, y igual a raíz de x. Entonces nos piden expresar las integrales que permiten calcular el perímetro de esta región. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es cómo se calcula el perímetro de una región, ¿ya? O el largo de una curva. Si nosotros tenemos la curva, por ejemplo, de la función f de x, ¿ya? Está definida, digamos, en el intervalo a, b, ¿ya? Entonces, la longitud, que yo le voy a poner aquí como perímetro, es igual a la integral entre a y b, ¿de qué? Vendría siendo de la raíz de 1 más f' de x al cuadrado, ¿ya? Entonces, lo que necesitaría yo es obtener la derivada de la función f, elevarla al cuadrado y calcular esta integral, ¿ya? Pero ojo que aquí nos piden solamente expresar las integrales, así que con escribirlas es suficiente. Entonces, veamos. Primero, ¿cómo es esta región que nos están pidiendo calcular el perímetro, ¿ya? Esta región tiene la siguiente forma. Nos dicen y igual a x al cubo, que es algo así, ¿cierto? Pero como estamos en el primer cuadrante solamente porque x se mueve entre 0 y 1, entonces voy a graficar esta parte de acá. Sería algo así. Y y es igual a raíz de x, que sería esta de acá. Y además nos dicen que x se mueve entre 0 y 1, o sea, desde aquí, que sería 0, ¿cierto? Hasta acá, que de hecho cae justo en la intersección, ¿cierto? Porque cuando aquí x vale 1 y vale 1, y cuando aquí x vale 1, la raíz de 1 es 1, así que y también vale 1, así que es justo en este punto, ¿cierto? Entonces, para yo obtener el perímetro de la región R, ¿ya? Perdón, de la región omega, que en este caso la región omega es esta de acá, ¿cierto? Lo que está ahí entre medio. Para obtener el perímetro, entonces lo que necesito calcular es la longitud de curva de este pedacito azul, ¿cierto? Que corresponde a la función raíz de x, y este pedacito rojo que corresponde a la función x al cubo, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular las derivadas, ¿cierto? Entonces yo estaría necesitando x1. Voy a llamar, perdón, x1, no. Voy a llamar i1 a x al cubo, ¿ya? Y voy a llamar i2 a raíz de x. Entonces, la derivada de i1 es igual a 3x al cuadrado, ¿cierto? Y la derivada de i2 es igual a 1 sobre 2 raíz de x, ¿ya? Entonces con eso ya tengo lo que necesito para expresar cómo quedaría las integrales que permiten calcular el perímetro, porque va a ser la integral desde 0 hasta 1, ¿cierto? Porque ahí es donde estamos definiendo nosotros la región de qué. Y sería entonces primero con i1, sería la raíz de 1 más la derivada de i1, que sería 3x al cuadrado, ¿cierto? Esto, más la integral entre 0 y 1 de la raíz de. Y ahora con la otra, que vendría siendo i2, sería de nuevo 1 más la derivada, que sería 1 sobre 2 raíz de x al cuadrado de x. Y esto, entonces, simplemente voy a desarrollar las expresiones. Quedaría la integral de 0 a 1 de 1 más 9x a la cuarta en dx, ¿cierto? Solamente elevé eso al cuadrado. Más la integral entre 0 y 1 de la raíz de 1 más, y aquí quedaría 1 sobre 4x dx.
Y estas serían las integrales que me piden, ¿cierto? Si yo calculo estas integrales, obtengo lo que es el perímetro de esta región R, que es la región que aparece acá. Pero, de nuevo, no nos piden calcularlas, nos piden solamente expresarlas, así que con eso ya estamos. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Sí, yo no Bien. entendí la fórmula del perímetro. Ya. Bueno, la fórmula del perímetro tiene que ver con o sea, nace a partir de Pitágoras, ¿ya? Si uno hace la formulación, o sea, cómo puede llegar a obtener esta fórmula, la puede construir utilizando el teorema de Pitágoras, ¿ya? No recuerdo así como bien cuál es la formulación, pero voy a tratar de llegar acá, ¿ya? Es algo así. Nosotros tenemos, por ejemplo, una curva, así, ¿ya? Y la derivada, que vendría siendo esto de acá, ¿cierto? Representa la pendiente de esa recta tangente, ¿cierto? Entonces lo que uno hace cuando calcula la longitud de la curva es ir cortando pedacitos muy chiquititos de esta curva, ¿ya? De tal manera de que cuando son tan chiquititos, esto parece una recta, ¿cierto? A pesar de que sea una curva, parece una recta. Entonces, esta recta yo puedo escribir aquí eh, esto es lo que me interesa saber a mí, ¿cierto? Que es este pedacito de acá, la hipotenusa. Pero la hipotenusa yo la puedo obtener a partir de este de acá, que es DI, que sería la diferencia en I, y este de acá, que es dx, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice que la hipotenusa es igual a la raíz de I al cuadrado más dx al cuadrado, ¿ya? Entonces, aquí le voy a poner, claro, aquí le voy a poner el largo. El largo de esto, ¿cierto? Es igual a la raíz de i al cuadrado más dx al cuadrado. Pero aquí yo puedo dividir por dx al cuadrado, claro, me va a quedar L dividido en dx. Aquí debería ser como dl, porque en realidad es un diferencial de este largo. Es igual a la raíz de i al cuadrado dividido en dx al cuadrado más 1, ¿cierto? Pero esto de acá no es más que y', ¿cierto? Al cuadrado. Y esto de acá, bueno, es precisamente un diferencial del largo. Entonces, cuando yo integro esto desde en el intervalo en el que lo necesito, lo que obtengo al final es el largo total, ¿cierto? Cuando yo integro la derivada, obtengo el largo total de la curva, ¿ya? Y es precisamente por esto, porque, de nuevo, por Pitágoras, nosotros tenemos que es este diferencial al cuadrado más este diferencial al cuadrado dentro de la raíz, dividido por dx, y ahí obtengo la derivada de i, ¿ya? Al cuadrado, más 1. ¿Se entendió? Sí, quedó más claro. Gracias. Ya. ¿Por qué deberían restarse según tú? Aquí me están diciendo en el chat que deberían restarse, pero aquí el perímetro de la región R, ¿cierto? Aquí R es esta región verde, ¿cierto? El perímetro es todo lo que la bordea, ¿cierto? Todo lo que está en el borde. Y el borde en este caso sería esto rojo y esto azul. Entonces tendría que sumar las dos. Ah, claro, eso, aquí me dicen que la confusión es porque una está por arriba y la otra por abajo. Claro, eso yo lo considero cuando estoy calculando el área que está contenida dentro, por ejemplo, si a mí me pidieran el área de la región R, claro, yo tendría que calcular la integral de esta parte azul y restarle la de la parte roja porque pasa por abajo, ¿cierto? Y de hecho lo vamos a hacer un poquito más adelante cuando estemos trabajando con volúmenes de revolución. Pero en este caso son perímetros, y el perímetro de esta región verde es todo esto, es esto azul y esto rojo de aquí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, no sé, un cuadrado, el perímetro de este cuadrado es la suma de este lado, más este lado, más este lado, más este lado, ¿cierto? Bueno, en este caso, en esta región es la suma de este lado más este otro lado de acá, ¿ya? Y por eso tengo que sumarlas, ¿ya? Pasemos a la otra pregunta. En esta pregunta nos dicen,
considere la región R del plano cartesiano que está limitada por la parábola x menos 2 igual a y menos 2 al cuadrado y la recta y igual a x. Mediante el uso de apropiadas integrales definidas, establezca una fórmula que permita calcular, por un lado, el perímetro de R y por otro, el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar R en torno al eje Y. Y aquí es donde yo les quería hacer una pregunta, porque ustedes hoy día, o ayer, no sé, debieron haber visto lo que es volúmenes por secciones transversales. ¿Es así? ¿Lo vieron ya? Sí, ayer lo Ya. vimos. Y lo vieron pensando en sólidos de revolución, o sea, el Sí, método de los en discos. torno al eje X. Ah, ya, con el método de los discos. Excelente, ya, porque eso es lo que vamos a ver hoy día. Y claro, para la próxima semana van a ver el método de los cilindros, entonces vamos a trabajar con ese método. Excelente. Ya, entonces, primero tratemos de graficar cuál es la región R para tratar de entender sobre qué espacio del plano nosotros estamos trabajando, ¿ya? Primero, escribamos acá x1 es igual a, voy a pasar el 2 sumando, va a ser igual a y menos 2 al cuadrado más 2. Y por otro lado, esta otra curva que es x2 es igual a y, ¿cierto? Entonces, aquí el primero, bueno, aquí como estoy escribiendo yo x en función de y, los ejes van a estar cambiados. Este va a ser el eje y este va a ser el eje x, ¿ya? Pero los gráficos son equivalentes, ¿ya? Entonces, cuando yo aquí digo y menos 2 al cuadrado más 2, lo que estoy haciendo aquí es esta parábola, que es la parábola centrada en el origen, perdón, con vértice en el origen, la desplazo en 2 unidades hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, aquí quedaría 1, 2, entonces quedaría aquí, ¿ya? Y cuando le sumo este 2 afuera, lo que estoy haciendo es elevarla en 2 unidades, o sea, quedaría en 2 unidades más arriba. Aquí quedaría 1, 2, acá. Entonces, la parábola vendría siendo esta de acá, algo así. Mm, ya, esa de ahí. Y por otro lado, la recta x2 igual a y, ¿cierto? Que esa es la recta identidad, que es la que pasa por el origen y tiene pendiente 1. Entonces partiría aquí. Como este es el punto 2,2, ¿cierto? Pasa por ese punto y sigue derecho. Bien, ¿ya? Entonces lo que nos interesa para saber, para poder nosotros expresar las integrales es desde dónde hasta dónde tenemos que integrar, ¿cierto? O sea, cuáles son estos puntos de intersección, este de acá y este de acá, ¿cierto? Y para eso simplemente tenemos que resolver esta ecuación, que es, tenemos que igualar estas dos curvas, o sea, y menos 2 al cuadrado más 2 es igual a y. Aquí tenemos y al cuadrado más 4y, no, perdón, menos. Menos 4y más 4 más 2 es igual a y. Aquí pasamos el y restando y quedaría y al cuadrado menos 5y más 6 es igual a 0, ¿cierto? Y aquí podemos factorizar los números que sumados me den menos 5 y multiplicados me den 6 positivo, serían el menos 3 y el menos 2, ¿cierto? Entonces aquí quedaría y menos 2 por y menos 3. Y esto es igual a 0. Entonces los puntos de intersección vendrían siendo y es igual a 2 y es igual a 3, ¿ya? Entonces aquí el primero, este de aquí, sería 2, ¿cierto? Y este de acá sería 3. Está un poquito desproporcionado esto, ¿ya? Pero se entiende, ¿cierto? Desde acá hasta acá yo tendría que hacer la integración, desde 2 hasta 3. Entonces, para yo poder obtener el perímetro, ¿cierto? De esta región R, que de nuevo es la que me encierra la parábola y la recta, o sea, esto de aquí, para yo obtener el perímetro de esa región, debería calcular el valor de ese largo, de esa longitud de la recta, más el valor de la longitud de la parábola en ese intervalo. Entonces expresémoslo. ¿Cómo quedaría? El perímetro sería igual
a la integral desde 2 a 3, ¿cierto? ¿De qué? De la raíz de 1 más, bueno, trabajemos con x1 primero, entonces sería la derivada de esto de acá. x1' es igual a 2 por y menos 2, ¿cierto? Bajamos este, queda multiplicando y al exponente le restamos 1. Entonces quedaría 1 ahí. Entonces quedaría acá 2 por y menos 2 al cuadrado. En DI, ¿cierto? Más la integral entre 2 a 3 de nuevo, la raíz de 1 más, y ahora tenemos que calcular la derivada también del segundo. La derivada del segundo es 1, ¿cierto? Si derivamos y respecto a y, eso vale 1. Entonces aquí sería 1 más 1 al cuadrado en DI, ¿cierto? Y esto, aquí, como es, como las integrales tienen los mismos límites, yo puedo escribirlas en una sola integral, ¿cierto? Entonces quedaría aquí la integral de 2 a 3 de, sería la raíz de 1 más esto al cuadrado, que sería 4 por y menos 2 al cuadrado, más, y aquí quedaría 1 más 1 es 2, entonces quedaría la raíz de 2. Y todo esto por de ahí. Y esa sería entonces la expresión del perímetro de la región R. ¿Ya? De nuevo, no me piden calcularlo. Ahora, en la B nos piden el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar R en torno al eje Y. ¿Ya? Ahora estamos girando R respecto al eje Y, ¿cierto? Recordemos que ahora el eje Y es el horizontal. Entonces vendrían siendo en este sentido. Estamos haciendo ese giro, ¿cierto? Hacia allá. Entonces, ahora es cuando ocupamos lo que me dijeron en la pregunta pasada, ¿cierto? De que yo al volumen que obtengo al girar esta recta, ¿cierto? La recta azul porque pasa por arriba, le tengo que restar el volumen generado al girar esta recta, que es la de abajo, ¿cierto? Porque cuando yo giro la de arriba, obtengo un sólido, ¿cierto? Un sólido que me abarca todo esto, ¿cierto? Cuando yo giro solamente la recta. ¿Cierto? Obtengo este sólido que es como un cono truncado, ¿ya? Pero para yo obtener el volumen de la región que me piden, entonces tendría que restarle el que obtengo al girar lo que pasa por debajo de esta cosa roja, que vendría siendo esto de acá, ¿ya? Le tendría que restar eso, y ahí obtengo el volumen que yo necesito. Entonces, aquí vamos a utilizar lo que vieron, que es el método del disco, ¿ya? ¿Y en qué consiste el método del disco para calcular un volumen? Bueno, el método del disco lo que hace es considerar el área de un círculo, ¿cierto? Que recordemos que para un círculo de radio R, el área de este círculo es pi por r al cuadrado. Entonces lo que hace es calcular el área de este círculo y sumar todas esas áreas pequeñitas, ¿ya? De tal manera que cuando yo las sume todas, obtengo el volumen total, ¿cierto? Porque cuando yo giro estas curvas alrededor del eje Y, eh, lo que estoy generando son círculos, ¿cierto? Si yo hago un corte así, transversal, lo que obtengo así es un círculo, ¿cierto? Entonces, yo puedo calcular el área de ese círculo, ¿cierto? Como pi por r al cuadrado. Y cuando yo sumo todas esas áreas infinitesimales, lo que obtendría al final es el volumen, ¿cierto? Del el sólido que generé con las revoluciones, ¿ya? Ya en este caso, el radio R corresponde a la distancia desde el eje, ¿cierto? Respecto al cual estoy haciendo la rotación, a la curva, ¿cierto? Porque si yo lo giro así, entonces el radio, que es la distancia desde el centro hasta la circunferencia, es igual a la distancia que hay desde el eje hasta la curva, ¿cierto? Entonces vendría siendo pi por la función, ¿cierto? Que es la curva al cuadrado. Ya, calculémoslo para que quede más explícito. El volumen entonces va a ser igual a pi, ¿cierto? Porque es pi por r al cuadrado, de la integral desde 2 a 3 de
la función al cuadrado, ¿cierto? En este caso, como a la de arriba necesito restarle a la de abajo, primero vamos a calcular el volumen que me genera la recta, ¿cierto? La recta era igual a I, entonces vendría siendo I al cuadrado en de I. Y a esto le restamos pi por la integral desde 2 a 3 de, y sería lo que pasa por abajo al cuadrado, que vendría siendo esto de acá. O sea, sería, ay, ¿cómo era? I menos 2 y, y menos 2 al cuadrado más 2, ¿cierto? Esta es la curva al cuadrado en DI, ¿cierto? Bueno, y así quedaría, ¿cierto? Lo voy a expresar como una sola integral, ¿cierto? Va a quedar aquí pi por la integral entre 2 y 3 de i al cuadrado menos i menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado de i. Y así quedaría entonces expresado el volumen de este sólido de revolución. eh, Así quedaría expresado. ¿Quedó claro? Es bastante intuitivo, yo creo, cuando uno entiende, o sea, la fórmula es bastante intuitiva cuando uno entiende cómo se llega a esa fórmula. ¿Ya? Entonces estuvo muy bien que en la pregunta pasada me consultaran acerca de cómo llegamos a la fórmula del perímetro, ¿cierto? Porque cuando uno tiene la noción de cómo se llega, entonces después es bastante más sencillo entenderla, ¿ya? Y sencillo recordarla también. Entonces, ¿se entendió cómo llegamos a la fórmula del el volumen? A mí no me quedó muy clara. Ya. Lo voy a explicar. Mira, voy a tratar de hacer el dibujito, ya, aunque no le aplico mucho al dibujo. Voy a hacer mi mayor esfuerzo. Eh, Aquí tenemos los ejes. Ya esto le voy a poner eje, en este caso este es el eje Y, ¿cierto? Y este es el eje X, pero como les dije, no es más que un cambio de posición, así que esto da lo mismo en realidad como yo les llame, ¿ya? Pero si se fijan, lo estamos viendo, imagínenselo esto de manera tridimensional, ¿ya? Como que el Y estuviera saliendo de la pantalla, ya por algo lo escribí así, por algo lo puse chueco porque es como que no está en el plano, sino que está como, lo estamos viendo de manera tridimensional, ¿ya? Entonces la curva, voy a poner una curva cualquiera, vendría siendo algo así, ¿ya? Lo que sea, ¿ya? Entonces lo que hago, lo que hacemos nosotros cuando rotamos esto, es generar un sólido, ¿cierto? Que vendría siendo algo así, ¿ya? Y cuando giramos esto, ese sólido, al cortarlo, van a aparecer círculos, ¿cierto? Porque lo estamos girando, ¿cierto? Cuando yo giro una curva, cuando lo corto de manera transversal, aparecen círculos, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo un círculo, aquí yo, por ejemplo, voy a tener otro círculo, y así, en cada parte, en cada corte que yo haga, yo tendría un círculo, ¿ya? El radio de este círculo estaría siendo dado por la distancia que hay desde el eje hasta la curva, ¿cierto? Que sería desde acá hasta la curva, ¿ya? Pero esa distancia es precisamente, a esto lo voy a llamar f de i, ¿ya? Entonces, esa distancia es precisamente f de i, ¿cierto? Porque va a ir cambiando dependiendo de en qué parte de la curva ya esté. En este punto, por ejemplo, va a ser f de i1. En este punto puede ser f de I2, ¿ya? Pero lo que importa es que el radio de estos círculos dependen de la función, ¿ya? Y de en qué parte yo esté. Entonces va a ser f de I, ¿ya? Como saben, entonces, el área de un círculo es igual a pi por r al cuadrado, ¿cierto? Pero en este caso, eh, R es el radio, es F, ¿cierto? Entonces vendría siendo F de I, porque depende de en qué parte yo esté, al cuadrado, ¿cierto? Pero ese es el área de una posición en particular. Y yo, para obtener el volumen, lo que tendría que hacer es sumar todas estas áreas, ¿ya? Entonces obtendría yo que
el volumen en total vendría siendo pi, la integral, ¿cierto? Porque esa es la suma de todas, ¿cierto? Desde a hasta b de f de i al cuadrado, en di, ¿ya? De nuevo, es por eso, es porque viene de la fórmula pi por r al cuadrado, donde en este caso r es la función f de i, ¿ya? Y del A al B, ¿qué me da esos valores? Ah, bueno, ¿Esos a, puntos? claro, A, en realidad eso depende del ejercicio. En este caso, por ejemplo, A y B son 2 y 3, ¿ya? Porque son los límites respecto a lo cual yo estoy integrando o respecto a los cuales te definen la curva, ¿ya? En este caso son 2 y 3. En el caso de la pregunta pasada eran 0 y 1, pero dependen de la pregunta y eso lo tiene que evaluar uno en cada ejercicio. Pero al final, como digo, son los límites de la integral solamente. Es como desde dónde hasta dónde me define la curva y por lo tanto desde dónde hasta dónde yo tendría que integrar. ¿Ya? Vamos a hacer más ejercicios así, así que ahí vamos a ver cómo obtener esos valores de A y B. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, todo claro. Ya, genial. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. Esto, aquí nos dicen, verifique que el volumen de un cono de radio R y altura h es igual a 1/3 por pi por r al cuadrado por h. ¿Ya? Nos están diciendo verifíquelo, o sea que nosotros tenemos que calcular el volumen de este cono de radio R. Como les dije, aquí estamos utilizando el método de los discos, como se le conoce. También se puede calcular a través del método de los cilindros, ¿ya? De las capas cilíndricas, que es lo que van a ver la próxima semana. Pero ahora vamos a ver cómo se calcula esto utilizando el método de los discos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Lo que nos piden es calcular el volumen de un cono de radio R y altura h, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es notar que el cono puede estar dado por esto, mira, fíjense. Ah, si yo tomo esta recta, ¿tá? Y la roto respecto al eje X, ya al eje horizontal, aquí este X y este Y, si lo roto respecto a este eje, ¿qué obtengo? Obtengo un cono, ¿cierto? ¿Lo logran visualizar? Sí, ¿Sí? ¿Se ve? Ya. Sí, pues, cuando yo tengo esto así, ¿cierto? Tengo un palito y lo roto así, lo que estoy dibujando al final es un cono, ¿cierto? Entonces lo que yo necesitaría eh, es entender cuál es la fórmula de esta recta, ¿cierto? ¿Cuál es la expresión de esta recta para yo poder obtenerlo a través de lo que nosotros hemos aprendido hasta ahora, ¿cierto? Entonces, en este caso, este vendría siendo un cono como acostado, ¿cierto? Porque yo lo estoy rotando así, ¿cierto? Entonces, esta vendría siendo la altura h, hasta aquí llegaría hasta h, ¿ya? Y este vendría siendo el radio r, ¿ya? De nuevo porque lo estoy rotando así, acostado. Entonces, este vendría siendo el radio r, ¿ya? Y con esto, ya teniendo el punto R, el punto 0, R y h, 0, ya tengo todo lo que necesito para calcular esta recta, ¿ya? Porque recordemos que, bueno, en este caso, cuando x es igual a 0, ¿qué obtenemos? Que y es igual a r. Y cuando x es igual a h, ¿qué obtenemos? Que y acá es igual a 0. O sea, este vendría siendo el punto 0, R y este vendría siendo el punto H, 0, ¿ya? Y para nosotros poder definir la ecuación de una recta no necesitamos más que 2 puntos, ¿ya? Con 2 puntos ya tenemos todo lo que necesitamos. ¿Y cómo quedaría la expresión? Quedaría y menos R, si consideramos el primer punto, es igual a, y aquí sería la pendiente, donde la pendiente es igual a la diferencia de estos dos puntos, ¿ya? Da lo mismo, o sea, perdón, vendría siendo arriba la diferencia en el i, ¿ya? O sea, vendría siendo r menos 0,
Y abajo vendría siendo la diferencia en el h, que vendría siendo 0 menos h, ¿ya? Y esto por x menos 0, ¿ya? Porque estamos considerando el primer punto. Entonces aquí tendríamos que y es igual a menos r sobre h por x, ¿ya? Más r. Entonces, si se fijan, esto cumple con la curva, ¿cierto? Porque cuando x vale 0, aquí esto vale 0, entonces y vale r, que es precisamente lo que tenemos acá. Y cuando x vale h, aquí h con h se van, me queda menos r, más r se anulan y me queda 0. Entonces y es igual a 0. Así que está todo ok. Bueno, entonces ya tenemos la curva y, ¿cierto? Entonces ya podemos calcular el volumen, ¿cierto? El volumen va a ser igual a pi por la integral desde 0, ¿cierto? Porque estamos partiendo acá, desde 0 hasta h, ¿de qué sería? De la función que vendría siendo la recta al cuadrado, menos r sobre hx más r al cuadrado en dr, perdón, en dx. Y ahora entonces calculamos esta integral, vendría siendo desde 0 hasta h, de aquí elevamos al cuadrado, quedaría r al cuadrado sobre h al cuadrado x al cuadrado, menos 2 veces r al cuadrado sobre h x más r al cuadrado. Todo esto por dx. Ahora podemos integrar. Quedaría pi por la integral del primero sería r al cuadrado dividido en h al cuadrado por x al cubo tercios, menos 2r al cuadrado dividido en h, x al cuadrado medios, más r al cuadrado x. Y esto evaluado desde 0 hasta h. Entonces evaluamos, ¿cierto? Va a quedar igual a pi por, sería r al cuadrado dividido en h al cuadrado por, y aquí evaluamos en h, quedaría h al cubo dividido en 3, menos, aquí este 2 se va con ese 2, entonces me quedaría r al cuadrado dividido en h por h al cuadrado, más r al cuadrado por, aquí evaluamos en h, quedaría h. Y si se fijan, cuando evaluemos en 0, todas estas se van a cancelar, así que sabemos que vale 0. Esto entonces sería igual a pi por r al cuadrado. Aquí este se va con este. Aquí me queda 1. Entonces quedaría r al cuadrado h dividido en 3 menos. Aquí este se va con este. Aquí me queda 1. R al cuadrado por h más r al cuadrado por h. Entonces, si se fijan, este se va con este y me queda que el volumen es igual a 1/3 de pi por r al cuadrado por h, que era precisamente lo que estábamos buscando, ¿cierto? Que el volumen del cono está dado por esta expresión. Así que, bueno, lo verificamos. ¿Se entendió? Hicimos el mismo método que hicimos anteriormente. Sí, el mismo método Simulación de sí, se de los llama discos. de los discos, claro. Ah, ya. Pero sí, solamente se puede ocupar con figuras que son de esta forma, que generan círculos. Claro, claro, esa es la gracia, porque ¿Conferencia? cuando, como son cosas de sólidos de revolución, lo que tú obtienes cuando lo vas partiendo son círculos, ¿cierto? Entonces, cuando tú, por eso se llama método de los discos, de hecho, porque cuando tú obtienes una sección transversal, lo que obtienes es un disco, ¿ya? Es un círculo, ¿ya? Sí. En el caso del método de los cilindros, que es lo que van a ver la próxima semana, uno
la rotación ya no la hace respecto al eje X, sino que la hace respecto al eje Y. Entonces quedaría algo así, estaría girando de esta manera. Y lo que nos tomaríamos entonces serían rectángulos así, ¿ya? Y ahora lo que hacemos es rotar estos rectángulos respecto al eje Y, ¿ya? Respecto a este eje. Entonces, si se fijan, cuando yo tengo esto y lo roto así, obtengo cilindros, ¿cierto? Por eso se llama método de las capas cilíndricas, porque al final obtengo puros cilindros, ¿ya? Y lo que hago es calcular el volumen de ese cilindro y los voy sumando todos, ¿ya? Pero es lo mismo al final. Es lo mismo, pero en otro sentido, ¿ya? En este caso, nosotros nos tomamos un rectángulo, así, pium, pium, y lo rotamos, pero así, ¿cierto? Entonces, cuando lo rotamos, claro, va generando discos. Entonces, siempre son círculos, ¿ya? Ya, entonces avancemos a la siguiente. Igual es importante que sepan que si yo tengo una expresión para las áreas de las secciones transversales, entonces lo único que necesitaría sería integrar esa suma de áreas transversales, ¿cierto? En este caso, claro, las áreas transversales resultan ser círculos y por eso la fórmula queda pi por la función al cuadrado, ¿cierto? Dentro de la integral. Pero si yo tengo una expresión que no necesariamente son círculos, pero yo tengo una expresión de las áreas de las secciones transversales, entonces de nuevo yo puedo integrarlas todas y obtener el volumen al final de lo que sea que yo esté calculando. ¿Ya? Bueno, pasemos a la pregunta 4. La pregunta 4 dice, determina los valores de alfa mayor que 0 para los cuales el volumen generado por la rotación de la curva y es igual a la raíz de x sobre 1 más x elevado a alfa respecto al eje x para x mayor o igual a 0 es finito. ¿Ya? Entonces, bueno, nosotros sabemos ya que el volumen que se genera al rotar esta curva respecto al eje X está dado por esta expresión, pi, ¿cierto? Por la integral, en este caso nos dicen que X es mayor o igual a 0, entonces vendría siendo desde 0 hasta infinito de esta expresión, que sería la raíz de X sobre 1 más X elevado a alfa al cuadrado en dx, ¿cierto? Y esto es igual a pi por la integral desde 0 hasta infinito de raíz de x al cuadrado es x dividido en 1 más x elevado a alfa al cuadrado, ¿cierto? En dx. Entonces lo que necesitamos nosotros es algún al valor de alfa para los cuales esta integral sea convergente, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que esto de acá, lo que vamos a hacer es acotar la integral, ¿ya? Entonces, si se recuerdan de la semana pasada, nosotros dijimos que cuando yo tengo una integral, ¿ya? Una función, digamos, esta de acá. Ay, no. Tenemos esto. Tenemos esta curva y tenemos otra que pasa por abajo, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que si la integral de arriba converge, si la integral de esta función de arriba es convergente, entonces la integral de la función de abajo también tiene que ser convergente. Claro, porque lo de arriba es de hecho más grande, ¿cierto? La integral. Entonces lo de abajo, que es más pequeño, tiene que ser convergente también. Al revés, ¿ya? Si lo de abajo es divergente, o sea, si lo de abajo, si la integral de lo de abajo vale infinito, entonces la integral de lo de arriba también tiene que ser infinito, también tiene que ser divergente, ¿cierto? Porque de nuevo, lo de abajo yo tengo que es más pequeño que lo de arriba. Y si lo de abajo resulta ser infinito, entonces lo de arriba también tiene que ser infinito, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, tengo una función que abajo, si la de abajo fuera convergente, entonces yo no puedo decir nada de la de arriba, porque es más grande, ¿cierto? Y al revés, si yo sé que la de arriba es divergente, entonces yo no puedo decir nada de la de abajo porque yo estoy diciendo que la de arriba es infinita, pero la de abajo es más pequeña, así que no tengo idea. Entonces, ahora vamos a utilizar esto de aquí. Como queremos que esta integral converja, deberíamos acotarla por arriba, ¿cierto? Y encontrar alguna función que pase por arriba y que sea convergente, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que x, que sería el argumento, 1 más x
elevado a alfa al cuadrado, ¿cierto? Es menor o igual que x sobre x 2 alfa, ¿ya? ¿Por qué dirán ustedes? Porque aquí, cuando yo le sumo 1, o en realidad cuando yo le sumo cualquier cosa positiva al denominador, lo que estoy haciendo es achicar la expresión, ¿cierto? Porque lo de abajo, cuando yo le sumo algo positivo, eh, queda más grande, ¿cierto? Y si lo de abajo es más grande, entonces toda la expresión es más pequeña, ¿ya? Es como, por ejemplo, si yo tengo un medio, ¿ya? Que es 0,5, si yo abajo le sumo 1, entonces quedaría un tercio, ¿cierto? Y un tercio es menor que un medio, así que eso siempre pasa, ¿ya? Entonces, claro, como yo le quité el 1, como acá le quité el 1, entonces toda esta expresión va a ser mayor que esta de acá, ¿ya? Pero esto es igual a x elevado a 1 menos 2 alfa, ¿cierto? 1 menos 2 alfa. Pero esto, bueno, yo lo puedo reescribir como 1 sobre x elevado a menos 1 menos 2 alfa, ¿cierto? Ya, entonces tenemos esto. ¿Esto cómo se llama? Cuando yo esto lo tengo dentro de una integral, tengo 1 sobre x elevado a algo, ¿cierto? Estas son las integrales p, ¿ya? Y en este caso, p vale menos 1 menos 2 alfa, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿para qué valores de p esta integral es convergente? ¿Ya? Es una integral de qué especie en primer lugar. ¿Es una integral de primera especie, de segunda especie, de tercera especie? ¿Qué creen ustedes? Primera especie, De primera especie, ¿cierto? Porque tiene un infinito en los límites, ¿cierto? De segunda especie no es porque en ninguna parte dentro del límite de los límites de integración se me indefine la expresión que está dentro, así que no es de segunda especie y por lo tanto tampoco puede ser de tercera especie. Así que es de primera especie, muy bien. Entonces, cuando tenemos una integral de primera especie, ¿para qué valores de p esta expresión sería convergente? mayor a uno. Mayores a uno. Muy bien. Entonces, si p es mayor que uno, converge. ¿Ya? Y con esto entonces ya podríamos obtener los valores de alfa. Porque eh, yo tendría entonces que menos uno más 2 alfa tiene que ser mayor que uno, ¿cierto? Porque esto es p, ¿cierto? Esto tiene que ser mayor que uno. Y aquí entonces decimos que 2 alfa tiene que ser mayor que 2, porque aquí el menos uno lo paso sumando, quedaría 1 más 1 son 2. Entonces alfa tiene que ser mayor que uno, ¿ya? Entonces la escribimos aquí. em, para que el volumen sea finito, eh, sea finito, alfa tiene que ser mayor que uno, ¿cierto? Y esa sería la respuesta, ¿ya? Una pregunta, ¿por qué tenía que converger? Ah, porque en el ejercicio me piden los valores de alfa, ¿cierto? Para los cuales el volumen que se genera al rotar esta recta respecto al eje X es finito, ¿ya? Que sea finito quiere decir que precisamente converge, ¿ya? Que converge a un valor, a un número finito, ¿ya? Si fuera divergente la integral, entonces el valor que me estaría entregando sería infinito, pero no es lo que me piden, ¿ya? Ok, Ya. Vamos, súper rápido en realidad. Vamos a pasar a la última pregunta. En la última pregunta me piden calcular el volumen del sólido limitado por la superficie. Ahí me equivoqué. Por la superficie del uso infinito generado por la rotación de la curva, 1 sobre 1 más x al cuadrado, alrededor de su asíntota. ¿Ya? Esta curva, 1 más 1 sobre 1 más x al cuadrado, es esta curva de acá. Aquí lo graficamos así. Sería esta curva de aquí. Aquí.
¿Ya? Aquí entonces se va hacia el menos infinito y acá hacia el más infinito. Entonces, si se fijan, la asíntota sería precisamente x igual a cero, ¿cierto? No es difícil calcularlo tampoco, porque cuando hacemos tender x a infinito positivo, esto tiende a cero, y cuando lo hacemos tender a infinito negativo, también tiende a cero. Así que la asíntota es eh, ese eje. ¿Ya? Entonces me piden la rotación respecto precisamente al eje X. ¿Ya? Entonces el volumen va a ser igual a pi por la integral desde menos infinito hasta infinito en este caso de 1/1 más x al cuadrado en dx. Esto es igual a pi por la integral desde menos infinito hasta infinito de 1/1 más x al cuadrado en dx. Entonces, ¿qué podríamos hacer para calcular esta integral? Cuando tenemos algo de la forma 1 más x al cuadrado que está dentro de una raíz, o en este caso de una cuadrática, que sería esta de afuera, nos conviene usar una sustitución trigonométrica, ¿ya? Y en este caso la sustitución trigonométrica estaría siendo dada por x igual a la tangente de teta, y de x en este caso es igual a secante al cuadrado de teta por d teta. De ahí vamos a cambiar los límites también. Cuando x, bueno, primero que todo, aquí si x es igual a la tangente de teta, entonces teta es igual a el arco tangente de x, ¿cierto? Entonces, cuando x tiende a menos infinito, nosotros tenemos que teta tiende a acá. Cuando el arco tangente tiende a menos infinito, teta tiende a menos pi medios, ¿ya? Y cuando x tiende a más infinito, nosotros tenemos que teta tiende a pi medios, ¿ya? Listo. Entonces, ahora podemos reemplazar acá, quedaría pi, la integral desde pi menos pi medios hasta pi medios, ¿ya? De, quedaría 1 sobre, ay, ya, quedaría 1 más tangente al cuadrado de teta al cuadrado. Arriba sería por secante al cuadrado de teta en d teta. Entonces esto es igual a pi por la integral desde menos pi medios hasta pi medios de. Ay. Abajo es 1 más tangente al cuadrado de teta. ¿Cuánto vale 1 más tangente al cuadrado de teta? Eso es secante al cuadrado de teta. Ya, esto de acá, esto de aquí, vale secante al cuadrado de teta. ¿Ya? Entonces esto quedaría secante al cuadrado arriba dividido en secante a la cuarta, ¿cierto? Porque está al cuadrado y elevado al cuadrado es secante a la cuarta en d teta. Esto es igual a pi por la integral desde menos pi medio hasta pi medio de, y aquí quedaría secante cuadrado sobre secante a la cuarta, eso es 1 sobre secante a la cuarta, ¿cierto? Pero recordemos que secante de teta es igual a 1 sobre coseno de teta. Entonces, si aquí yo tengo 1 sobre secante al cuadrado de teta, eso es igual a coseno al cuadrado de teta. De teta. Aquí, para simplificar, podemos escribir esto como pi, o sea, para hacer el cálculo más sencillo, la integral desde menos pi medio hasta pi medio de coseno al cuadrado, yo lo puedo escribir como
1 más coseno más coseno de 2 teta dividido en 2. Y esto en de teta. Entonces esto ya lo puedo integrar mucho más fácilmente. Quedaría pi medios, ¿cierto? Saqué el 2 para afuera, pi medios, y me quedaría teta más, la integral del coseno es seno de 2 teta dividido en 2. Y todo esto evaluado desde menos pi medios hasta pi medios. Esto es igual a pi medios por, quedaría, evaluamos acá el teta, quedaría pi medios más seno de 2 por pi medios, eso es pi, dividido en 2, menos pi medios más seno de 2 por menos pi medios, eso es menos pi, dividido en 2. Acá, seno de pi, 0, seno de pi, 0, o sea, seno de menos pi también es 0, entonces quedaría pi medios por pi medios, menos por menos da más, quedaría más pi medios. Aquí pi medio más pi medios es pi, ¿cierto? Entonces esto sería igual a pi al cuadrado medios. Y ese sería entonces el valor de del volumen que me genera el rotar esta curva respecto al eje X, ¿ya? Entonces sería pi al cuadrado medios. Es interesante, ¿cierto? El hecho de que nosotros estamos calculando el volumen de un volumen que tiene una extensión infinita, ¿cierto? Porque es hasta el más infinito y el menos infinito, pero los valores que me están entregando, el valor de este volumen es finito. ¿Ya? Es la misma curiosidad que pasaba cuando calculábamos el área bajo la curva de una integral impropia. ¿Ya? Era lo mismo, integrar hasta el infinito y que el resultado que nos dé sea finito. Es interesante. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ya. Entonces, a ver, aquí. Entonces, ¿alguna duda que tengan respecto a la materia, a lo que hayan visto, a lo de la semana pasada o a lo que sea? Eh, bueno, si no, Yo tengo una pregunta. Al pregunta. final, si giraba en torno al eje Y, ¿Mm? se formaban los cilindros. Claro, Ah, ya. porque las barritas, claro, que son así, las barritas están de pie, ¿cierto? Las barritas cuando yo las giro respecto al eje Y, estarían girando así, y claro, me generarían cilindros, ¿cierto? En este caso lo estamos girando así, entonces me generan los discos, ¿cierto? Y, por ejemplo, esta función la podríamos hacer girar para el otro lado, Eh, claro, pero en ese en caso torno al como eje Y. que Habría que tendría, despejar el X. claro, mira, para rotarlo respecto al eje Y, lo que tendríamos que hacer es definir la mitad de la función solamente, ¿cierto? La mitad, ya sea esta o esta, porque cuando yo lo roto, ya me estaría tomando la otra parte, entonces me la estaría tomando dos veces, ¿ya? Entonces primero tendría que considerar solamente una mitad para que cuando yo la rote, me genere esto aquí es como una especie de cerrito, ¿cierto? Si se lo imaginan, es como un cerrito. No sé cuánto dará el resultado así, no sé si será finito, no sé si será convergente. ¿Ya? Eso habría que analizarlo. ¿Ya? Pero es un buen ejercicio, a lo mejor se los planteo para la siguiente ayudantía. ¿Ya? Muchas gracias por, por el ejercicio. Claro, aquí me preguntan, cuando se calcula el perímetro, ¿es la integral de 1 menos algo elevado a 2? No, o sea, es 1, es claro, es la integral de la raíz de 1 más, ahí es más, ¿cierto? La derivada de la función al cuadrado. Aquí puse la expresión en la primera pregunta. Aquí está. Es
si estamos calculando el perímetro o el largo, la longitud de una curva f, entonces el perímetro es la integral de la raíz de 1 más la derivada de f al cuadrado. ¿Ya? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bastián, ¿puedes proyectar un poco el 4? El Para 4. anotarlo, por favor. Ahí. ¿Ahí está bien o más abajo? Ah, bueno, es eso, en realidad. Listo, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no, entonces ya saben que me pueden hacer cualquier pregunta por WhatsApp o por correo, da lo mismo. No me suelo demorar mucho en responder. Ya, nos vemos la próxima semana, entonces que tengan un muy buen fin de semana. Adiós, cuídense. Chao, Qué gracias. bien, chao, que te vaya bien. Chao. Chao. Gracias.